Armaf Spartacus, una auténtica exquisitez, pero que definitivamente no es una compra ciegas. Después de probarlo por varios días, llegué a una conclusión bastante curiosa, y es que su mayor virtud es exactamente la misma cosa que pudiera impedirme recomendárselo a todo el mundo. Porque dependiendo de quién seas, Spartacus puede convertirse en una de tus mejores compras este año, o por el contrario puede ser una de aquellas fragancias que no aporten absolutamente nada nuevo a tu colección o a tu experiencia. Y para entender por qué, vamos a desglosar de qué va este perfume. La propuesta de Armaf Spartacus es bastante clara. Estamos ante una fragancia intensa, ambarada, avainillada, especiada, que gira alrededor de una experiencia olfativa que la Jean Paul Gaultier ha explotado de manera muy exitosa en sus perfumes de los últimos años, y que de hecho mientras lo utilizaba no pude evitar relacionar este aroma no tan solo con uno de sus perfumes más exitosos, sino con dos. Por un lado encuentro esa faceta cálida, avainillada, especiada, como con la canela. También por momentos siento algunos acordes que pueden recordarme el dulce de leche o alguna sensación lactónica, sumada a unos matices que pueden recordarme notas ahumadas, principalmente como la del tabaco, haciendo que esta sensación me recuerde mucho el ADN del Le Male Elixir o alguna de sus variantes, sea el Java Elixir, creo que está inspirado en la tafa de Kingdom, o Raihan Elixir también, o para no irnos muy lejos, una variante también del Le Male Elixir de la propia casa perfumera Armaf, velo aquí, que te lo voy a dejar en la descripción para que le eches un ojo. Y del otro lado tenemos una faceta mucho más intensa, que es como si fuera una especie de incienso agrio. Es como si detrás de esa sensación que te describí, que se puede llegar a sentir predominantemente más avainillada e incluso lactónica, tuviéramos detrás unas brasas calientes donde pusiéramos ahí un poco de resina con ralladuras de cáscara de limón, aportándole esta esencia. Y lo que le aporta no es directamente un toque cítrico fresco, porque esto no tiene absolutamente nada de eso, sino que recuerda el ADN casualmente del Le Male Elixir Absolute, también de la casa Jean Paul Gaultier, o algunas también de sus variantes más conocidas, como en este caso te puedo mostrar el famosísimo 9 PM Elixir, que también te la dejo en la descripción. Pues básicamente lo que hace es que esta sensación mucho más profunda, más oscura, más inciensosa, más que cítrica, agria, lo que hace es que ponerse detrás como una retaguardia para hacer de que el perfume no simplemente sea una bomba vainillada. Y si fuéramos a un nivel más asequible, ¿verdad? Es decir, a nivel de clones, dupes, árabes y demás, es como si este perfume Spartacus tuviera algunos matices que vienen presentando justamente estos dos clones. Y precisamente, señores, por eso mismo es que siento que el Spartacus lo hace tan bien, porque básicamente es como si estuviera tomando el ADN de dos fragancias que por separado han sido sumamente exitosas y lo mezcláramos en una sola esencia. Pero también al mismo tiempo esto es lo que hace que yo tenga bastante confusión con este aroma, porque sin duda alguna me parece una fragancia fantástica, pero justamente lo que mejor tiene este perfume es lo que hace que yo me cohíba un poco en recomendárselo a ciertas personas, porque si tú eres de aquella persona que no has explotado este ADN, definitivamente el Armaf Spartacus se va a sentir bastante espectacular, intenso, moderno, elegante, seductor. Incluso puede convertirse como una muy buena entrada hacia este tipo de familia olfativa si tú eres de aquellos que viene más de perfumes acuáticos, cítricos o frescos. Definitivamente empezar por aquí va de maravilla para ti. Pero si por el cambio ya llevas años dentro de esta afición, definitivamente ya la historia y la conversación toma otro rumbo, porque mientras más utilizaba Spartacus,
me iba generando ciertas preguntas. Estamos empezando a saturar el mercado de la vainilla, la canela y los acordes ambarados u orientales. ¿Estamos viendo nuevas interpretaciones de ese ADN? ¿O simplemente seguimos refinando una fórmula que ya sabemos que funciona? Y quizá la pregunta más importante de todas sea, ¿eso realmente importa si el resultado sigue siendo bueno? Porque seamos sinceros, ante una persona que no está tan adentrado en el ADN oriental, avainillado, especiado cálido, definitivamente probar un perfume que lleva el ADN de dos fragancias súper exitosas en esta familia, pues definitivamente es una muy buena idea. Pero si del otro lado tenemos una persona que ya está bien familiarizada con este ADN, específicamente con clones o directamente con los originales de el Emel Elixir, el Emel Elixir Absolute y muchas otras propuestas que giran alrededor de esta idea, la sensación de familiaridad definitivamente va a dejarte con un mal sabor de boca. Y ahí, justamente ahí es donde cada persona tendrá una respuesta diferente. Ahora bien, antes de que alguien malinterprete esta reseña como una crítica directa al perfume, porque ya te estoy haciendo ver que no pienso que sea malo, vamos a hablar de su rendimiento. Y es que aquí es una de las cosas en que también este perfume es un parteaguas, porque es una bestialidad en duración. En rendimiento no te va a dejar expectante, básicamente ya vas a saber de una vez que es una fragancia sumamente pesada y que sin duda alguna te va a durar con bastante sencillez más de 9 horas en piel. Un perfume súper llamativo que sin duda alguna te hará notar donde quieras que llegues. Y tiene la buena capacidad de ser bastante persistente. No es de esos perfumes que ya al cabo de 2 horas ni sabes si aún lo llevas puesto. En cambio, esta fragancia constantemente viene y se acerca para hacerte ver de que aún está presente y de que todavía lo llevas puesto. Spartacus tiene peso, tiene presencia y tiene carácter. Y con su rendimiento, pues te dará una experiencia muy acorde a lo que realmente te quiere ofrecer. Por lo tanto, si tus prioridades son un buen rendimiento, buena presencia, con una fragancia bastante cálida y profunda, pues definitivamente ya este perfume tiene demasiados argumentos para tomarlo en consideración. Sin embargo, también hay otra cosa que es bueno mencionar y es el estado actual del año en el que estamos. Porque si bien Spartacus puede utilizarse en diferentes situaciones como evento nocturno, citas, personalmente creo que no está jugando en el terreno en el que más ventaja tiene, ¿verdad que sí? Porque en pleno verano, una fragancia tan intensa, tan pesada, tan avanillada, especiada, cálida y demás, pues no está definitivamente en su terreno más favorable. Por eso definitivamente es un perfume que disfruto más en noches frescas. Actualmente estamos, ¿verdad?, en verano, pero poniéndolo en noche donde está bastante fresco o en climas o situaciones controladas como la oficina, definitivamente este es un perfume que será un muy buen acompañante. Y amigos, me gustaría recordarte que para mí es bastante valioso que respondas en los comentarios a la pregunta que formulé anteriormente. Ayúdame a desenvolver este embrollo y por favor, si te gusta este tipo de reseña, dale like y si no lo has hecho, suscríbete al canal. Si también quieres aportar, pues debajo en la descripción te enseñaré cómo aportar tu granito de arena al canal. Muchísimas gracias. Y recordándote que si tienes estos dos perfumes y te es suficiente, pues ya sabes. En conclusión, después de estar utilizándolo por varios días, vuelvo y caigo en la misma idea que te desarrollé al principio. La cualidad mayor que le veo a este perfume es justamente la misma que evitaría que yo lo pueda recomendar a cualquiera. Ya te diste cuenta que está bastante dividido. El perfume es bastante exquisito, es bueno, eso no hay duda, pero será más ideal dependiendo de la experiencia de quien quiera comprarlo. Porque básicamente es tomar no una fórmula, sino dos, que claramente está pues bastante claro de que funciona, muy utilizada, siendo algo que sigue continuando con ese toque de ser adictivo, que sigue siendo tremendamente efectiva a nivel comercial y que al fin y al cabo en este perfume está bien ejecutada. Y como es una fórmula que ya mucha gente
conocen, más que directamente decirte que vale o no la pena, la idea es preguntarte qué tan familiar ya te resulta ese ADN, y dependiendo tu respuesta es lo que va a decidir si realmente tienes todo lo necesario para disfrutar al máximo de este perfume. Eso es lo que realmente va a separar, lo que va a convertir una de tus mejores compras del año en este tema, o definitivamente algo que vino a traerte lo mismo de siempre, algo que ya conoces bastante bien. Pero al fin y al cabo, lo que más me interesa saber a qué público objetivo tú perteneces, a aquel que quiere este perfume como una puerta de entrada a esa categoría, a esa familia olfativa tan seductora, tan nocturna, tan especiada, avanillada, cálida, o aquel que simplemente ve este perfume como los ojos de alguien que conoce bastante bien ya este tipo de perfumes, sea por otras casas perfumeras de diseñador, el vasto mundo asequible de los perfumes y clones árabes, o también puede ser otros perfumes de nicho en torno a la misma idea. ¿En cuál rubro tú te colocas? Déjame en los comentarios, por favor. Y antes de que te vayas, te dejo aquí la reseña del 9 PM Elixir, una exquisitez total que quiero que veas con más a detalle. Ahí te dejo el arma Spartacus, encanto, dualidad de ADN famoso. Ahí te lo dejo.